Edwin, Hola, ¿listo? Hola. maestra. Es que no sé cómo, en qué dimensión estábamos cada uno, Sí. pero lo bueno es que ya estamos acá. Ya por fin ya pude ingresar. Creo que estaba en la reunión de como hace 2 semanas o algo así. No Sí, sé. ¿verdad? Eso pensé porque yo dije, a lo mejor yo me metí a esa reunión, pero Ah. sí, lo estaba hasta leyendo y sí decía Cacaxtla y dije, no, creo que no soy yo. No, pues, Este, ¿listo? ¿Quieres compartir para ver si fluye? Bueno, no creo que tenga sí. ningún problema, pero vemos y inmediatamente que ya esté listo, te presento, ¿sí? A ver, si quiere entonces déjeme buscar para compartir la pantalla. Ujú. Mientras te Este, explico un poquito, bueno, lo que ya te había contado un poco, estas conferencias se comparten en línea, bueno, en el Facebook de las páginas o en las páginas de la universidad como para que sirvan para consulta. claro. Y pues muchos ahorita a lo mejor no se pueden conectar y lo ven después, ¿sí? Ok, muy bien, Entonces maestra. se queda ahí, ¿sí? Vas a estar en los medios, la grabamos y también igual, si tú la requieres, también te la pasamos. Ujú. Ah, muy amable, maestra. Sí, de acuerdo. Sí se ve, pero se ve como modo para trabajo, ¿sí? A ver, déjeme ver entonces. No sé si ahí se ve Ya, la ajá, presentación. se ve. Ujú. ¿Pero mejor? Ah, ok. Sí. Entonces, te presento y como Ah, ya sabes, la dinámica, o sea, aquí no hay tiempo así de donde te voy a estar pasando papelitos ni nada. Tú tranquilo, platícanos, o sea, la idea es que fluya en un diálogo así como si estuvieras platicando con tus papás, con tus amigos, de algo que te gracias. apasiona, como yo sé que te Gracias. apasiona, pero Sí, que gracias. nos cuentes incluso hasta las cosas, pues bueno, difíciles, ¿no? Porque aquí pues lo ven, desde arqueólogos ya profesionales hasta estudiantes que están enamorándose y pues la idea es Claro. que vean que hay muchas cosas que hacer, ¿sí? Desde luego, mucho Ujú. trabajo y mucha información por dónde abordar estos temas. Sí, y bueno, temáticas bien innovadoras como la tuya, eso me gusta. Ah, gracias. Entonces, ahí vas. Sí, te voy a presentar. Claro. Ujú. Gracias, maestra. Bueno, pues buenos días. Tenemos el gusto otra vez de verlos en estos jueves del ciclo de conferencias de arqueología del norte de México y zonas anexas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y pues bueno, hoy tenemos el gusto de tener a un invitado que es muy joven, pero que tiene muchas, digamos, ganas de hacer cosas, mucha seriedad en lo que hace también, o sea, es muy disciplinado, ordenado y de pronto esta tendencia de esa formación pues lo llevó a un camino que de pronto nos sonará a muchos extraño, pero es muy no, bueno, es novedoso, pero a lo mejor presente sin notarlo. Muchos a lo mejor nos alejamos incluso a veces en las ciencias sociales de las matemáticas y él nos presenta una postura o una metodología para interpretar pues edificios que igual también se pueden utilizar para otro tipo de contextos o otro tipo de materiales, pero pues bueno, la idea es un poquito que conozcan la propuesta de cómo él aplicó pues el uso de la geometría y para la interpretación o lectura de un edificio que es muy importante, que es el edificio A de Cacaxtla. Y pues bueno, yo ya no les voy a contar ni se los voy a espolear. La idea es que él nos platique de forma más clara y que de pronto nos cuente cómo fue el aproximarse con esta nueva metodología. Pero quiero que conozcan pues a nuestro invitado. Les voy a presentar un poquito de su desarrollo profesional, aunque como lo van a ir conociendo, conforme nos presente su trabajo, van a ver más de lo que se puede decir en un párrafo, ¿no? Bueno, él es Edwin Joel Hernández Murillo. Él es arqueólogo por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Es integrante del proyecto de investigación para la conservación del gran basamento de Cacaxtla en Tlaxcala entre las temporadas 2020 al 2022 y del proyecto de investigación para conservación y restauración de la zona arqueológica de Xochicalco en Morelos durante las temporadas 2023 y 2024.
Ambos proyectos estuvieron a cargo de la Coordinación Nacional de Arqueología del INAH y actualmente es coordinador del proyecto de restauración del patio hundido del cuarto nivel de la zona arqueológica La Quemada por el Centro INAH Zacatecas. Y pues bueno, hoy lo tenemos con nosotros. Escuchen su trabajo. Si quieren hacer preguntas, digamos, de forma abierta, lo pueden hacer al terminar la sesión, alzando la manita y abrimos el micrófono. O pueden ir escribiendo sus comentarios en el chat de aquí de la sala de Zoom. O también en el Facebook también pueden ir poniendo ahí sus comentarios y los leemos para que pueda ser un diálogo abierto. Ojalá que se animen a abrir el micrófono, pero pues de todas formas los que son tímidos pueden expresar sus inquietudes, ¿sale? Y pues bueno, bienvenidos, bienvenido Edwin. Pues es un gusto tenerte acá y escucharte. Muchas gracias, maestra. No, pues primeramente agradecer a usted por la invitación, pero también a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Autónoma de San Luis Potosí. Les agradezco el espacio y pues la invitación para compartir un poco de este trabajo de investigación que pues si bien sigue en avances, pues ahorita tenemos ya los resultados de un caso de estudio y pues espero que despierte un poco de interés y igualmente estaría abierto a comentarios, sugerencias y algunas dudas que pueda responder con gusto. Pues bueno, entonces iniciamos de esta manera y quisiera presentarles, bueno, al fondo tenemos la pintura mural que ostenta el edificio A, el cual va a ser el caso de estudio y de desglose en esta presentación. Pues como título es la geometría y numerología mesoamericana y el caso específico del edificio A de Cacaxtla, pero a su vez también algunos resultados de otros edificios del mismo sitio arqueológico. Y pues bueno, como a manera de introducción y para empapar un poco y hacerla de cierta manera un poco pedagógico, entendiendo que también es para pues futuras generaciones de arqueólogos y para el público en general, pues me gusta plasmar un poco las dudas que a lo mejor en algún momento llegan en lenguajes muy arqueológicos y es difícil explicarlos. Entonces, de algún lenguaje pues un poco más coloquial, un poco más entendible, pues me surgieron algunas dudas que estoy seguro que también a muchos de ustedes y del público, de los visitantes a zonas arqueológicas, pues seguramente se han hecho al momento de estar enfrente de basamentos piramidales, templos, patios, numerosos monumentos prehispánicos. Alguna de estas preguntas que igual en algún momento me realicé son estas las que me voy a permitir leer, cómo los prehispánicos diseñaron sus edificios. Seguramente pues uno llega y le surgen estas preguntas al momento de tener las magnas construcciones. Otra sería qué usaban los prehispánicos para medir sus edificaciones, porque si bien tenemos pues medidas exactas de las cuales pues han fortalecido a las estructuras, tanto así que pues hasta 2000 años después, o incluso más, en algunas ocasiones menos, pues siguen en pie. Y otra de las dudas sería, ¿conocían acerca de la geometría en el diseño de sus edificaciones? Los edificios seguían una simetría, proporción, escala o sucesión. Esta sería la última. Y pues algunas palabras claves durante la exposición que estaré repitiendo para que no les parezca tan pues, repetitivo. Sería el edificio de Cacaxtla, desde luego, la geometría, módulo, proporción áurea, sistema de diseño y y el sistema antropométrico. Como un panorama de estudios para estos estudios, pues fue necesario hacer desde luego una investigación bibliográfica, empaparse de la bibliografía que hay en torno a estos temas, pero también al mismo tiempo hacer un estudio del estado de la cuestión de los estudios respecto a estos temas y de la arquitectura, entendiéndolo como las diferentes vistas, visiones, teorías desde las que se ha abordado la arquitectura mesoamericana. En este sentido es entonces que se puede hacer a muy grandes rasgos, pues que en la historiografía arqueológica del siglo XX, que es donde tenemos ya una arqueología sistemática en el país, pues se estaba basando sobre todo en referencias de descripciones anteriores, descripciones que vienen desde
viajeros, algunos cronistas también, desde luego, en épocas anteriores y diferentes expediciones que se realizaron de la mayoría desde Europa, de otros continentes, para entender y redactar lo que se tenía presente en el territorio mexicano. Entonces, esta historiografía que se comienza en el siglo XX está haciendo mucha referencia a estas descripciones. Es decir, se están usando meramente las descripciones, estilos y este tipo de comentarios que se hicieron respecto a las estructuras, aún todavía la mayoría de ellas bajo tierra, pero aún así dan la opción para que pueda uno describirlas. También en este panorama tenemos el análisis del espacio, un análisis que nos está indicando sobre todo el urbanismo, el paisaje cultural y la arquitectura. Son temas que se fueron usando para el desarrollo del estudio de la arquitectura prehispánica durante este siglo, y en estos temas tenemos sobre todo la ubicación de conjuntos arquitectónicos respecto al medio natural, es un ejemplo. También tenemos tipologías a través de la descripción de los edificios. Me voy a permitir pasar para ver, ilustrar un poco este aspecto. Este es un ejemplo de algunas tipologías que numerosos autores como Ignacio Marquina, Noel Morelos, Paul Gendroff y algunos otros magnos precedentes de la arqueología, pues hicieron sus estudios a partir de estas descripciones, como se los comento, pero también pues se dieron a la tarea de enriquecer con estas gráficas, por ejemplo, y a partir de estas registros es que también se pudieron hacer tipologías, y es en lo que está imperando para ese momento los estudios de la arquitectura. A ver, déjenme ver si... Bueno, este es otro de los ejemplos que tenemos. Por ejemplo, un caso de Noel Morelos, donde se hace también del sistema constructivo. Tenemos, por ejemplo, los tipos de muros, las construcciones, cómo se realizaron en diferentes casos de estudios que los autores pudieron estar. Y bueno, este es parte del urbanismo. Perdón, salí. Este es otro de los ejemplos. Ojalá que se pueda distinguir la imagen, que no esté tan distorsionada. Pero bueno, este es el caso de Monte Albán, por ejemplo. Tenemos pues los levantamientos topográficos, algunos de ellos pues desde luego fotografías aéreas. Y pues bueno, lo mismo de sistemas constructivos, como son propuestas de cómo se fueron realizando los basamentos piramidales, en este caso, en esta ilustración. Entonces, bueno, a partir de estos estudios fue que tenemos temas en estilos, elementos arquitectónicos, sistemas constructivos, materiales de construcción, como les mostré en las imágenes, y a partir de ello fue que se hace una denominación y terminología de la arquitectura, es decir, a partir de estos estilos, o también desde luego a partir de prospecciones, excavaciones y sobre todo de hallazgos, es que se toma el nombre para asignar a veces la función también a los edificios. Un caso que tengo obra presente sería, por ejemplo, el de Xochitecat, igualmente en Tlaxcala, perdón, vecino de Cacaxtla. Pues en Xochitecat tenemos el basamento principal de mayores dimensiones, llamado el edificio de la Pirámide de las Flores, tomado así, nombrado así, a partir de la ofrenda que se identificó de cientos de figurillas femeninas ricamente ataviadas, y donde el icono que sobresalía pues eran las flores, ¿no? Entonces, a partir, por ejemplo, de esta ofrenda es que se designa así a los edificios, y así como en el caso de Xochitecas, pues tenemos numerosos edificios a lo largo de Mesoamérica. Pues bueno, están las imágenes que les pude comentar. Y bueno, para entrar un poco ya más a detalle de los estudios previos a la metodología que ahora nos ocupa, pues tenemos uno de los principales antecedentes serían las investigaciones de Saburo Sugiyama en el 93. El autor, pues en esa ocasión pudo identificar la unidad de medida teotihuacana. Sus siglas en inglés serían TMU, la cual equivale a 83 centímetros. Esta medida pues fue identificada a partir de diferentes mediciones en Teotihuacán.
Aquí está la imagen de las cuales se tomaron las medidas. Ojalá que no se vea tan pixeleada. Por ejemplo, tenemos la pirámide del Sol, la cual en sus costados pues, nos está dando una medición de 260 TMU o 260 unidades teotihuacanas, es decir, 260 veces 83 centímetros. Y así como en la pirámide del Sol, también tenemos esas mismas medidas, por ejemplo, entre la parte trasera de la pirámide de la Luna con la calzada que está a un lado de la ciudadela, la cual corresponde a 1000 TMUs. Entonces, son cifras que pues, se están repitiendo en adición una con otra y pues lo interesante es por qué justamente 260 veces o por qué 520 o en este caso porque hasta 1000 veces. En esta ocasión, pues el autor repitió, bueno, perdón, los resultados que él identificó, pues es que esta unidad teotihuacana se repite tantas veces respecto al número del calendario ritual, conocido como Tonalpohualli, es decir, 260 veces o las 520 veces esta misma unidad en adición. Son estas medidas, pues, la que conforma los principales edificios de Teotihuacán y la distancia entre ellos, como les mencionaba el ejemplo entre la pirámide de la Luna y la Ciudadela. También tenemos en otro de los autores base para esta identificación sería Martínez del Sobral. La doctora pues tiene numerosa bibliografía respecto a la geometría, pero el concepto base que tomamos a partir de ella, pues es la unidad de medida base, el cual es el término que ella emplea para hacer sus estudios alrededor de numerosos monumentos arqueológicos, tanto inmuebles como muebles. Y pues una vez más tenemos que se repite tantas veces esa misma unidad para dar medidas en esta ocasión proporcionales. Además de que tenemos la misma repetición respecto a un número del Tonalpohualli, también están asignando una medida proporcional que tiene ya desde ese momento una intrínseca relación geométrica, numerológica dentro de la obra de arte, como lo nombra la doctora Martínez del Sobral. Y por último tenemos también a los trabajos de la doctora Laura Ledesma Gallegos, del cual rescatamos pues el sistema modular. Es un término empleado pues para asignar tanto la forma, medidas y elementos arquitectónicos a partir de un módulo, el cual pues tiene una medida pues dependiendo del caso de estudio que nos va a indicar a partir de ese mismo módulo sus proporciones, pero también pues la forma del edificio final. Aquí tenemos un ejemplo de la teoría de Margarita Martínez del Sobral, el cual, pues, como vemos, está intrínseco en un rectángulo áureo, a lo que en estudios de historia del arte, pues, se le llama perfección o proporción áurea o divina proporción. En este caso, pues, como vemos, la unidad de medida que nombra Martínez del Sobral, pues, tenemos al número 1 y a ese uno lo doblamos, hacemos una adición exactamente de la misma unidad, pero a partir ya de las dos primeros unidades es que comienza el crecimiento armónico de las siguientes medidas y de las siguientes distancias y proporciones en la unidad de investigación. En este caso, pues tenemos la adición al 2. A partir de ese 2 tenemos la adición a este cuadrado más grande, pero al mismo tiempo ya tenemos un rectángulo. Después, con ya estas dos unidades, tenemos al número 5 y se va agregando cada vez más hasta llegar al número 8. Y además de eso, pues tenemos que con esta base se puede realizar una, una espiral áurea que nos está indicando también una estrecha proporción y relación entre la arquitectura. O en el caso de la doctora Martínez, pues que lo identificó también en otros, en otros ejemplos de arte prehispánica.
Este es el módulo que emplea Laura Ledesma Gallegos. A partir de ahí, pues es que se pudo hacer la proporción y también se pudo obtener la distancia final de la escalinata que ocupa a la principal escalinata de acceso al gran basamento de Cacaxtla. Pues como podemos ver, tenemos un módulo el cual nos está indicando una relación entre el muro en talud. Tenemos en primera instancia el cuadrado, pero a partir de ese cuadrado se puede hacer el crecimiento proporcional e intrínseco a la misma edificación, en este caso la escalinata, y haciendo el crecimiento armónico, pues tenemos en realidad donde nos indica el arranque de la escalinata y fue de esta manera en que se pudo hacer la consolidación de dicha escalinata. Pues bien, ahora como marco referencial, pues también entrando ya a conceptos de la proporción, tenemos estudios como los de Lorenzo Arias Páramo, el cual él una vez más utiliza el módulo y pues a esto lo define como la ración proporcional igual al término inicial. Es decir, que entre el módulo de una edificación, en este caso, pues tenemos una correlación proporcional entre el todo, entre cierto edificio que se desea analizar, y así como está dentro del edificio, lo tenemos también en sus partes. Es decir, hay una relación proporcional entre el edificio y su término inicial, que son sus partes. También se rescata el término de metrología, entendido y definido como unidad de medida base para obtener medidas proporcionales. Es a partir de ahí pues que se usa este sistema, la metrología, para poder identificar justamente el cómo se midieron los edificios en época antigua. Y también la parte de Martínez del Sobral, en la que ella emplea dos sistemas de proporción, que son tanto múltiplos o también como en proporción áurea. Otro de los investigadores, pues como les comento, sería Laura Ledesma y también el arqueólogo Mario Córdoba Tello, los cuales han identificado sistema modular en diferentes sitios del altiplano, en el caso, por ejemplo, de Morelos, igual en Tlaxcala y en otros ejemplos de la región. Pero a partir de justo este sistema modular es que se hacen proyecciones de la arquitectura. Si me permiten, pues aquí tenemos el ejemplo. Este es el ejemplo de Lorenzo Arias Páramo. Como les comento, pues es el módulo. En este caso tenemos un triángulo. A partir de ese triángulo tenemos un módulo indicado por estos medios círculos. En el cateto base, pues tenemos 3 módulos. En el cateto adyacente tenemos 4, el cual está ya en proporción. Y a partir de esos 2 catetos, pues tenemos una hipotenusa en estricta relación áurea y también proporcional, indicada por 5 módulos. Si a este módulo pues le damos medidas, en este caso pues arbitrarias para ejemplificar, pues tenemos que todas esas medidas nos están dando una proporción métrica, pero también pues proporcional. Respecto al trabajo de la doctora Martínez del Sobral, pues este es el ejemplo de uno de los códices que ella analizó. Si nos podemos fijar, pues tenemos inicialmente la unidad de medida que habla Martínez del Sobral señalada, pues en el material arqueológico, en este caso el códice, pues tenemos que esa unidad de medida equivale a la primer parte del folio y a partir de ahí se van adicionando los de las demás unidades de medida hasta tener, pues en este caso 10, pero lo interesante aquí no es precisamente el número, sino que a partir de las diferentes unidades de medida es que se fueron plasmando los elementos iconográficos, en este caso del folio del códice. Además, es interesante que, pues, la doctora Martínez del Sobral, en numerosas estructuras, arte prehispánico, ella pudo identificar que entre el ancho o largo y largo, perdón, de los monumentos, pues están en estrecha proporción áurea, es decir, que la división entre los dos lados nos da 1.618, número conocido como número divino o número de oro. En el caso que les comentaba de Laura Ledesma y Mario Córdoba, pues ese es el caso de la Mezquitera, un sitio pues que se registró
en el Valle de Morelos. Como vemos, pues tenemos aquí un conjunto arquitectónico, tenemos una escalinata, tenemos un patio y a los lados tenemos a dos templos. Al mismo tiempo tenemos una escalinata de acceso, pero también tenemos una escalinata que nos está guiando hacia un conjunto pues de mayor dimensión, un templo en la parte derecha. Pero aquí lo interesante es la relación entre este levantamiento. Si bien pues el levantamiento se hizo del sitio, tenemos como unidad principal el módulo, en palabras de los investigadores, pues sería la medida que tenemos en la escalinata. Si se fijan en este momento, pues es un cuadrado. Entonces, a partir de ese cuadrado, en estrecha relación y en estricto crecimiento armónico, matemático, pues esta medida que nos está indicando la escalinata, si lo ponemos en una proyección, pues nos irá aumentando, irá creciendo y hasta llegar a las demás medidas del conjunto. En este caso, pues está señalado por el cuadrado morado, después sigue creciendo dos veces y en la tercera ocasión tenemos ya a un cuadrado amarillo, el cual ya nos está dando las medidas de que hay entre la escalinata y el templo alrededor del conjunto arquitectónico, conforman al lado del patio hundido. Y si una vez más proyectamos el crecimiento numérico de estas medidas, pues en una tercera crecimiento, proporción, vamos a tener la medida total del gran patio o en este caso pues la plataforma que se edificó para poder realizar el resto del conjunto arquitectónico. Pues bueno, como les comentaba, es el crecimiento armónico a través de los ejes y de la espiral que resulta, el caso de los últimos investigadores. La otra parte del marco referencial pues es el de Margarita Martínez del Sobral, como les comentaba en la imagen anterior, el cual ella identificó el número de oro. Este número es equivalente a 1.618 y también es conocido como proporción áurea, y estando ya diseñado en un espacio pues arquitectónico o ya en el diseño, en el anteproyecto, pues está representado como un rectángulo, y este rectángulo que tenga la división entre estos dos lados se le llama phi. También otra de las investigadoras que pudieron identificar esta geometría y esta proporción áurea fue Beatriz de la Fuente. En ella, pues, identificó la geometría del rectángulo en la escultura olmeca. Como les comento, pues la doctora Martínez del Sobral, este es el rectángulo, un ejemplo del rectángulo phi, en donde el lado menor del rectángulo sería equivalente a 1. Entonces, para edificar un rectángulo en proporción áurea, el siguiente lado, el largo del rectángulo, tendría que medir 1.618. Y haciendo la división entre 1.618 y el 1, pues nuestro cociente va a ser el punto 0618. Entonces, al momento de hacer esta división, en palabras pues también de historiadores del arte, tenemos una figura en estrecha proporción áurea, pero también con una proporción geométrica y bella en términos de historia del arte. En el caso de Beatriz de la Fuente, pues les comento, ella hizo este mismo rectángulo a través del análisis de escultura olmeca, y pues tenemos que, evidentemente como lo muestra en sus resultados, pues tenemos un crecimiento y diferentes relaciones numéricas, simétricas entre las partes. En esta ocasión, pues lo interesante a nosotros como arqueólogos es que no solamente midan, o sea, lo interesante no son solo las mediciones por ser el número, sino más bien que en la escultura, como en este caso, pues nos está indicando los rasgos y dónde hacer los diferentes motivos iconográficos de los monumentos. Otro de los trabajos, pues, es el de John Clark, Víctor Castillo y Rogelio Valencia. Ellos, pues, van encaminados más que nada al sistema antropométrico. Este sistema antropométrico, pues, los autores lo pudieron identificar a través de las fuentes etnohistóricas,
pues que fue un sistema antropométrico, un sistema de medida el que se empleó de esta forma para poder tener un lenguaje común respecto a las medidas, porque pues ahora en la modernidad pues tenemos el sistema métrico, desde luego decimal, pero pues para siglos anteriores, desde el siglo, pues en el caso de ellos, en el siglo XV, XVI, pues aún no tenían este sistema, pero sí tenían el sistema antropométrico. Entre ellos, pues tenemos que las medidas que los autores pudieron identificar en sus investigaciones, pues sería el maitl, es una palabra náhuatl que en español significa brasa, la cual equivale a 1,6 metros. Y pues es brasa porque es la distancia que hay entre las dos manos extendidas, y el yolotli, también palabra de náhuatl, que significa media brasa, o literalmente yolot, pues sería como corazón. Sería la distancia que hay entre la mitad del pecho, del centro del pecho, pues aproximadamente cerca del corazón, a la distancia con un brazo extendido, el cual equivale pues para el momento del contacto a 83 centímetros. Aquí es interesante porque pues los 83 centímetros nos están indicando una estrecha relación, pues no de casualidad, con la misma que Saburo Sugiyama, como les platicaba en diapositivas anteriores, identificó como TMU en Teotihuacán, la cual equivale exactamente a la misma, 83 centímetros. Pues aquí tenemos un ejemplo de la escultura que identificó y que pudo estudiar la doctora Martínez del Sobral, de la Coatlicue, como muchos la pueden conocer. Tenemos una vez más que la unidad de medida es el 1, la cual está siendo como principal cuadrado generador de la escultura, y la adición de la misma distancia tenemos 1, que es la siguiente sería 1 igual, el 1, y a partir entonces ya de este rectángulo es que tenemos el crecimiento armónico, tenemos un crecimiento, pero una vez más vemos como esta medida y estos cuadrados, esta geometría se está plasmando en el espacio a través de la perdón, en este caso de la escultura, y a través de sus iconografía. A partir de ahí entonces tenemos el siguiente crecimiento, que sería la que está indicando la distancia entre el límite mayor superior, perdón, de la escultura hacia el centro, donde comenzó la unidad de medida, y de ahí seguimos desglosando la siguiente espiral, en este caso, y tenemos pues ya el ancho formal de la escultura, el cual pues desde ahí ya está haciendo un rectángulo áureo, pero además de ese rectángulo áureo, si lo sumamos y adicionamos con la distancia que tenemos del ancho y en estricta proporción áurea, lo vamos a sumar hacia la parte inferior, y la cual nos está indicando en totalidad la altura final de la escultura. Y si se fijan, pues también tenemos que la unidad de medida, en este caso, pues se repitió en su base 8 veces, y en lo largo se sumó 13 veces. Todo esto pues a partir de la unidad de medida, la cual si hacemos la división entre su base y su altura, pues tenemos una vez más que la escultura fue hecha a partir de un rectángulo áureo. Este es una tabla para representar lo que les comentaba del sistema antropométrico, pues el mitl pues es la medida que tenemos entre los dos brazos extendidos. Otra sería el mitl, que consiste del hombro a uno de los brazos extendidos. El yolotli, como les explicaba, pues es del centro del pecho con un brazo extendido, y el omitl, que sería nada más la distancia del hombro al final de la palma, y pues otros conceptos que los numerosos investigadores han identificado a través de fuentes etnohistóricas. Pues bien, una vez que se tiene todo este panorama, se hicieron algunas pues identificación del problema para poder realizar la investigación, la cual pues comenzaría sobre todo en la historiografía arqueológica, que como les comentaba, pues está haciendo caso sobre todo a los estudios de los inmuebles prehispánicos, pero a partir de lo que les comentaba, temas y conceptos como función, estilos y descripciones, sin entrar todavía hasta
arqueología del siglo XX, pues exactamente en los diseños arquitectónicos, ni mucho menos el de alguno en específico. Entonces se identificó una vacante en estas investigaciones sobre el diseño arquitectónico mesoamericano y la valoración de la investigación pues consistiría en que se hace un análisis de estudio geométrico, numérico y estructural de los edificios prehispánicos y también esto funciona como un anteproyecto. Tendríamos que entenderlo de esta manera, de un anteproyecto de investigación para trabajos de restauración y conservación del patrimonio edificado. Este es uno de los ejemplos de cómo son los análisis. Este es otro caso también de Cacaxla, pues tenemos el patio y a partir de ese patio y del levantamiento que se pudo realizar, pues tenemos tres pórticos que lo están flanqueando. En planta se ve de esta manera, como se ve en el lado izquierdo de la pantalla, tenemos ahí el patio y tenemos los tres pórticos que si se fijan, pues básicamente se identificó solamente los arranques de los pilares y algunas plantas pues muy incompletas, pero a partir justamente de estas medidas, la identificación del módulo en la arquitectura, pues es que se puede hacer la propuesta del crecimiento del conjunto arquitectónico final. Y también a partir de ahí, pues es que se hacen proyecciones, pues ya con software y tecnología, pues moderna, se hacen las reconstrucciones hipotéticas de lo que podrían haber sido el conjunto arquitectónico. Este es otro de los casos. Esta es de Amacuitlapilco, un sitio de los Valles de Morelos también. Y pues igual tenemos el levantamiento de los restos, nada más de los cimientos del conjunto arquitectónico. En este caso, pues en la parte inferior se puede ver la proyección de algunas escalinatas, el ingreso y tenemos un patio central y tenemos dos templos que lo flanquean, pero pues a partir del registro y del levantamiento que se hace, por ejemplo, en el caso del lado derecho, pues se puede identificar el templo y en proyección y siguiendo desde luego la geometría y simetría en este caso, pues es que se puede hacer la proporción y tenemos la distancia y dimensiones finales del conjunto arquitectónico, en este caso de Amacuitlapilco. Y pues bueno, también tenemos algunos otros ejemplos de las envolventes estructurales, de lo que serían, pues en este caso, basamentos, por ejemplo, también identificadas a partir del levantamiento de los vestigios y a partir de esta evidencia, pues es que se puede realizar las envolventes estructurales. En este sentido, pues las preguntas de investigación realizadas básicamente fueron dos principales, que fueron cuáles fueron los cánones geométricos empleados para el diseño y construcción del edificio A de Cacaxtla durante el Epiclásico, y una adicional que sería cuál es el significado del diseño arquitectónico y numérico del edificio A dentro de la cosmovisión prehispánica mesoamericana, porque pues los números no necesariamente fueron al azar o fueron casuales, sino que se fueron, hola, buenas tardes. Se hace la justificación entonces de esta investigación a partir del análisis geométrico de las estructuras pues prehispánicas y pues, así es que nos brinda el diseño arquitectónico para continuar con el estudio y el registro desde luego de los edificios. Y pues además de que funciona como base de diagnóstico para futuras intervenciones y como un registro sistemático. Pues les presento a la fachada principal del edificio A, ya que estamos cayendo en el tema. También es conocido como Templo de los Guerreros. Pues como pueden observar, pues tenemos del lado, bueno, en este caso es lado izquierdo, que es el flanco norte del edificio, tenemos a la pintura del hombre jaguar, y en el lado derecho es el flanco sur del edificio, sería el hombre águila. Tenemos, pues, como se puede ver, numerosa iconografía y también tenemos, es la fachada de un pórtico y tenemos, elementos adicionales como la cocción de barro, que es la cual se agregó en las jambas. Y bueno, los objetivos de la investigación pues fueron deducir los conocimientos mesoamericanos acerca del diseño geométrico, en este caso estructuras y otros vestigios a través del diseño, y pues también a su vez identificar el trasfondo simbólico de la geometría en el edificio A través de la numerología prehispánica mesoamericana.
Para ello, pues se plantearon numerosas actividades, pero básicamente, pues todas estaban apuntadas a confrontar la metodología mesoamericana a base del cuerpo humano, el sistema antropométrico que les reseñaba, con las medidas y las proporciones que tenemos en el caso de estudio, el edificio A, y analizar los espacios y el esqueleto estructural del edificio bajo los postulados de la geometría formal. Esta es otra vista del templo desde la vista norponiente, como se puede observar y les comentaba, pues es un pórtico. Tenemos aquí los dos pilares que están haciendo la recepción. Tenemos el espacio de receptáculo, en la cual pues está como fachada principal las dos pinturas murales. Y tenemos pues el acceso al interior del templo, y esta es una de las reconstrucciones hipotéticas y levantamientos volumétricos en este caso, de la doctora Genevieve Lucet de la UNAM. Y pues bueno, ya para aterrizar en el sitio, ahora sí, pues tenemos a manera de reseña general de lo que fue Cacaxtla, pues está ubicada en el altiplano central, tuvo un apogeo en el epiclásico, el cual pues va del 600 al 900. Sabemos que durante este periodo pues es de suma importancia en la historia pues mesoamericana, porque es donde una vez con la caída de Teotihuacán, el declive que tuvo pues la hegemonía teotihuacana, tanto en el altiplano central como fuera del área, pues se hicieron numerosas ciudades, las cuales pues se las han denominado ciudades emergentes. Entre ellas pues tenemos a Cholula, Cantona, Xochicalco, Teotenango, Tula, que son las que están cercanas y de carácter pues monumental cerca de Cacaxtla. Y pues Cacaxtla está ubicado en el corredor que comunica el Golfo de México con el Altiplano Central, pero también a partir de esta relación, esta ruta de intercambio que tenemos entre el Golfo de México con el Altiplano Central, pues tenemos la misma ruta siguiendo el sistema hidrográfico, siguiendo los ríos, pues llegamos incluso hasta Oaxaca. Entonces, el Cacaxtla se ubicó en un punto pues estratégico para la comunicación de los bienes y es que había entre el Golfo con Teotihuacán, pero entonces el problema comienza cuando el declive de la ciudad rectora, y pues a partir de ahí se realizaron entre ellos Cacaxtla como otros sitios, y vemos en estos edificios pues la arquitectura militar y defensiva, ¿no? Caracterizados principalmente por numerosos fosos, murallas y otros elementos arquitectónicos que los autores han identificado. Pero también tenemos una similitud en materia, pues en la materia arqueológica, pues tenemos una similitud entre los materiales cerámicos, líticos, arquitectónicos y desde luego iconográficos. Materiales cerámicos, pues tenemos los mismos acabados de superficie, las formas que se comparten entre ellos, sobre todo en la región pues del altiplano, con Xochicalco, Cantona, e incluso fuera de ellos, en el caso pues un poco más al norte tenemos el caso de La Quemada en Zacatecas, pues que también tiene arquitectura, y también tenemos estos elementos cerámicos, líticos y en algunas ocasiones pues iconográficos, en el caso de Xochicalco con Cacaxtla. A final de cuentas, pues Cacaxtla funcionó como centro político y administrativo, el cual pues fue ubicado en lo que ahora denominamos el Gran Basamento de Cacaxtla, que es el principal edificio, pero tenemos más arquitectura monumental como las dos pirámides que tenemos al oriente, llamadas como gemelos. Tenemos al lado sur, tenemos la Plaza de los Tres Cerritos, y del lado poniente, perdón, del Gran Basamento de Cacaxtla, pues está desde luego Xochiteca, ¿no? Aquí tenemos la ubicación de Cacaxtla, está ubicado en el estado de Tlaxcala, y pues si alguna vez llegan a viajar en avión, a hacer algún viaje aéreo por ahí, pues seguramente se identificará por la gran techumbre metálica que cubre todo el gran basamento, como se puede mostrar en la imagen. Y como les comentaba, del lado poniente, pues tenemos al centro ceremonial de lo que fue todo el conjunto de Xochiteca.
Esta es la principal fachada del gran basamento de Cacaxtla. Es como ahora ha quedado después de las restauraciones de la doctora Laura Ledesma. Y bueno, pues les comparto esta imagen para que vean el descubrimiento de lo que fue el sitio. Este fue descubierto a partir del desentierro de las pinturas murales, y a partir de ahí pues comenzaron los numerosos proyectos de exploración en el sitio. Y esta es una imagen pues histórica de cómo se fue excavando y liberando, en este caso, la pintura de la Jamba Norte, que ahora se los podría presentar. Bueno, más adelante se los presento. Y bueno, ya en términos arquitectónicos, el edificio A de Cacaxtla, pues bueno, está ubicado en el nivel constructivo número 5, en la plaza norte de lo que es la Acrópolis, o lo que conforma la Acrópolis del Gran Basamento de Cacaxtla. Tiene una planta rectangular, el cual consiste en un pórtico. Como les comentaba en las imágenes anteriores, está formado por un pórtico como receptáculo. Luego tenemos un aposento en la parte interna, y pues tenemos altos relieves en barro, y además de que cuenta el edificio con 5 pinturas murales. En los estudios que también tuve la oportunidad de realizar, pues bueno, tengo la propuesta de hasta 4 momentos constructivos. Y pues en este caso, pues en otros datos externos también al edificio A, pues es de que encontramos un eje de simetría en la cúspide de la pirámide de las flores, en Xochitecat, que les comento está al otro lado de la gran barranca que divide estos dos sitios. Y también lo tenemos el edificio con una orientación al poniente. Esto ocasiona que durante los equinoccios pues el rayo solar pasa justo por en medio de lo que es el edificio. Y pues además que tenemos un equivalente al edificio A, o por decirle pues un gemelo, la cual pues está del otro lado de la plaza. Además de que comparten la misma planta arquitectónica con otros edificios un poco más retirados de lo que es el Acrópolis, y tal es el caso del Pórtico F, ubicado en la sección sur del Gran Basamento. Estos son los que les comento. Del lado derecho tenemos el pórtico o edificio A, el cual pues está ahorita excavado en su mayoría, pero no pasa lo mismo del lado extremo a la izquierda de la planta, pues el cual es el edificio C, que desde luego pues haciendo y siguiendo la teoría de la geometría, pues por términos simétricos, pues se podría identificar un templo igual, de la planta de la misma medida y mismas dimensiones que el edificio A. En la parte sur tenemos al pórtico B, o también llamado pues el pórtico del mural de la batalla. Y pues bueno, esta es una imagen de lo que conforma la plaza norte del nivel 5 del gran basamento de Cacaxtla. Tenemos en primera instancia el pórtico de la pintura mural de la batalla, y bajo el techo, también pues metálico, tenemos a lo que es el edificio A. Pues es un plano de lo que les comentaba. Se pueden proponer que hay 4 momentos constructivos de todo el centro y el conjunto arquitectónico del nivel 5, el cual pues consiste en un inicio, pues en una plaza con un sistema de porticado, pero a partir del crecimiento y también el acceso, perdón, la restricción del acceso en este caso, al pórtico A y al pórtico C, pues se fueron cerrando los espacios hasta llegar a lo que ahora conocemos. Tenemos diferentes modificaciones, pero eso, pues me encantaría seguir hablando, pero eso nos compete en otra ponencia y en otra investigación acerca del sistema constructivo. Este caso, pues sería el edificio A. Como les comentaba, pues están las pinturas del hombre jaguar en el lado norte del edificio. Como les comentaba, tenemos pues el alto relieve en barro. Estas son las jambas, la jamba norte del lado izquierdo y la jamba sur del lado derecho. Tenemos numerosa iconografía, y ya es el estado actual de las pinturas, y al hombre águila en el mural sur. Estas son las principales 4 pinturas que ahora guarda el edificio A, pero también tenemos
a una quinta pintura mural, que sería la que está al interior del templo. Desgraciadamente, pues de esa solamente nos quedan, como se puede observar, muy pocos vestigios. Es apenas el panel central de lo que fue la gran pintura mural al interior del templo, y de las que apenas se puede rescatar, pues se observan dos extremidades inferiores de dos personas, las cuales estaban cubiertas con negro, pero es todo lo que queda de esa gran pintura mural, que a final de cuentas estaba también guardando el edificio al interior de él. Pues bueno, ya para entrar en los resultados, pues tenemos que la planta del edificio A, después de las actividades de levantamiento, pues es un rectángulo áureo, es decir, fue diseñado con un sistema modular, fue geométrico, numérico y desde luego proporcional. Con esto queremos decir que pues son partes arquitectónicas que corresponden con las proporciones geométricas de todo el edificio. Es decir, que una parte mínima del edificio tiene una estricta proporción y estrecha relación geométrica, numérica y proporcional con todo el resto del edificio. Entre los rasgos geométricos que se identificaron en el edificio A, pues es la simetría, es la proporción, el crecimiento armónico, la razón entre cada una de sus medidas. También se identificó un módulo geométrico, además una sucesión numérica, la proporción áurea como resultado entre sus lados mayor y menor, y desde luego pues tenemos un orden, es decir, tenemos un edificio, pues en términos una vez más de la historia del arte y de la arquitectura, pues tenemos un espacio perfecto. El módulo en el edificio A fue 1,64 metros, y con esto pues seguramente les hace ruido porque la medida 1,64 pues es la medida que corresponde a un maitle, a una brazada con los dos brazos extendidos, y esta es nuestra unidad de medida o el módulo identificado en el edificio A. Entonces pues tenemos principalmente, como les comentaba, pues el MITL fue nuestro módulo. A partir de ese módulo, en este caso es el cuadrado azul, que nos está identificando, nos está señalando la medida del pilar que está conformando el pórtico, pero también anterior a ello, pues nos está dando otras proporciones, las cuales nos está indicando la distancia entre el interior, el primer pintura mural, hacia el exterior, cuál es la distancia final entre ellos dos, y está en proporción áurea. Pero además, si seguimos eso, pues nos está indicando un crecimiento estricto, siguiendo también además una espiral, pues nos está delimitando la parte de la mocheta que está formando en la parte, en este caso, sur del edificio, y nos está dando además la medida final de este recinto que tiene el pórtico al exterior. Ya en la parte interna del edificio seguimos con el crecimiento, y ahora la distancia que está señalando es la del límite oriente del edificio, y además el límite entre el muro, la pintura mural, y además ya con el interior, el aposento. La medida pues no la está dando en intrínseca proporción de estas, y luego además a partir de ahí pues se hace otra proporción, la cual nos está indicando el largo final del edificio. Este es otro de los ejemplos, pues como vemos la unidad de medida ahora en otro sentido es hacia el oriente, pues ese mismo módulo nos está dando la medida bueno, la medida final de los dos muros internos que tiene el edificio, los cuales a su vez están delimitando la gran pintura, la quinta pintura mural que les comentaba está pues en un alto deterioro, pero el dos módulos nos está dando la distancia del muro interno, y haciendo ese mismo crecimiento lo podemos ver que nos da el ancho del interior, y a su vez seguimos haciéndolo en proporción y nos está dando pues una vez más el ancho del edificio, y con otro crecimiento más nos está dando el largo.
En este caso, bueno, en el lado izquierdo, pues tenemos la distancia entre el mural norte y la parte de la esquina de la mocheta nos está indicando la medida, pues, que está en un mítl, en un módulo, y además también nos está indicando el siguiente crecimiento. Y aquí, como es posible, el tercer crecimiento, como es posible ver, pues tenemos que es la medida que ocupa el pórtico, perdón, la mocheta, el espacio de la mocheta formada en el edificio, y nos está dando la medida final, así como pues el resto de las medidas. Si el cuadrado que está, el espacio, perdón, que se forma entre las dos mochetas, lo señalamos con un cuadrado, a los laterales tenemos dos rectángulos que son en estrictas proporción simétrica, pues nos está dando una medida de dimensiones iguales. Y ese mismo crecimiento lo podemos ver en otro ejemplo más, ya en pequeño, al interior del aposento. Como les platicaba, pues en el templo tenemos esta medida, este crecimiento, la cual está dada, si se puede ver en el lado izquierdo de la imagen, pues tenemos la medida entre los dos, entre el muro interno y en este caso pues está recubierto por un talud. Acá se puede observar, es el mismo módulo, y lo cual, si lo vamos creciendo, pues nos está dando la medida final de lo que fue el interior del edificio A. Voy a tomar un minutito para conectar mi laptop porque parece que se va a descargar. Si me regalan un minuto y continúo, por Y favor. no te preocupes. Listo, perdón, una gran disculpa. Según yo había dejado la computadora con batería, pero en fin, cosas pasan. No te preocupes, Leila. Seguimos con los resultados. Pues bueno, además de los crecimientos armónicos que les pude explicar, pues también tenemos una retícula que si se pone en todo lo que es el edificio, pues tenemos que este mismo módulo lo tenemos 5 veces en el caso del ancho. Aquí se puede observar, pues tenemos desde del inferior al superior, pues tenemos 1, 2, 3, 4, 5 unidades de medida o módulos, y a largo tenemos 8 veces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿no? Entonces, a partir de este módulo y de la retícula que se plasma, pues también se puede hacer el crecimiento armónico y la simetría que tenemos entre cada uno de ellos. Esta es el mismo crecimiento del módulo. En este caso, si tomamos la medida que hay entre la mocheta, que en este caso señalada con un cuadrado anaranjado, y esa unidad de medida, ese módulo identificado con el análisis, lo ponemos en un crecimiento armónico y numérico, geométrico además, pues nos va a dar el siguiente, 2 veces su crecimiento, nos va a dar en este caso un cuadrado azul, el cual son las dimensiones totales entre el espacio final de la mocheta con su límite en esta parte, y hacia los lados, igual pasa lo mismo con la mocheta del lado norte. Y ese mismo cuadrado lo hacemos en un crecimiento armónico, entonces tenemos otro cuadrado más que está haciendo, si se fijan, pues en estrecha relación todo, y esa medida del cuadrado verde ahora es la medida que nos va a dar el espacio entre el centro del templo A, pero también nos da la medida con los muros internos que estaban delimitando entre los dos. En adición, están delimitando la medida final de la pintura, de la quinta pintura mural, y además el espacio que se tuvo entre el muro oriente con el muro que delimita el pórtico y el templo. Esas mismas proyecciones la ponemos
crecimiento infinito y pues sigue siendo parte de la misma proporción y todo en estrecha relación áurea. Entonces, de esta manera tenemos que el módulo principal lo sumamos una vez y a partir de ella se genera ya el rectángulo pues generador y áureo además. Entonces nos va a ir dando el mismo crecimiento identificado a partir de la retícula, el cual pues fue a partir de uno, en una adición serían 2 y con ellos dos ya se puede seguir sumando las demás, los demás espacios del edificio. Pues bueno, esos fueron los resultados y entonces ya ahora a manera de interpretación de los resultados y de los datos obtenidos, pues se puede identificar que hay un trasfondo desde luego dentro de la numerología mesoamericana. Es decir, no se tomaron los números al azar y se dijo lo voy a repetir 2, 4, 8, 5 veces o hasta 13, sino que pues porque se tomaron el 5, el 8, el 13 y otros números para repetirlos tantas veces este módulo. Pues para ello fue que se utiliza también la teoría de Daniel de Hoof, quien tiene numerosos estudios y muchas investigaciones etnográficas, pero también etnohistóricas para para buscar el trasfondo numérico que hay en diferentes casos de los estudios pues indígenas, en el caso de la autora, y también mesoamericanos desde los resultados etnohistóricos. Para ello, la autora adopta el término de motonimia, el cual es definido como proceso metafórico para referirse a un objeto en términos de algo distinto. Es decir, pues a partir del número nos vamos a referir a algún trasfondo simbólico. Daniel de Hoof lo define de esta manera y pues busca la semejanza figurativa en el origen de las asociaciones numéricas en los prehispánicos. En el caso de ahora que les muestro, pues se tiene que el 8 pues lo tenemos en el largo del edificio, ¿no? Como bien se los mostraba. Pues el 8 es sobre todo más bien una adición del número 4. Entonces, el 4 en el trasfondo mesoamericano, pues tenemos que está formado por un cosmograma. Entonces, el cosmograma lo forman a partir de los 4 puntos solsticiales entre las puestas y salidas del sol, es decir, entre los límites del sol a la salida en su extremo sur y después en su extremo norte. Pues a la salida del sol tenemos un primer punto y en la puesta del sol tenemos el límite de este cosmograma y en la siguiente punto solsticial, que sería el de verano, pues es cuando salen los extremos nortes y de esta manera tenemos un cuadrado delimitado por 4 lados y pues ahí es el trasfondo del número 4. A partir de ahí, pues se tiene que el 4, también de las investigaciones de Hoof y de otros tantos investigadores, pues es que se tiene que el 4 está haciendo mención a conceptos y términos del origen, de la reproducción, el orden universal y desde luego, pues la proporción. Como les puedo mostrar, pues el 8 lo tenemos a lo largo del edificio. Y bueno, el 5 está en el ancho. El 5 es interesante porque pues 5 en náhuatl se dice maitl, el cual pues también su traducción puede ser mano y pues en la mano desde luego tenemos 5 unidades de medida a partir de los 5 dedos que tenemos. Entonces pues es un maitl a partir de las 5 unidades y también se puede decir maitl macuali, que es tomar con la mano. En las fuentes no históricas, pues el 5 está asociado desde luego como número de los artesanos, de los oficios y desde luego del instrumento de la adivinación. También tenemos otro trasfondo con los dioses guerrero o también llamados dioses 5, representados justamente iconográficamente con una mano pintada sobre la boca y estos son los que los investigadores los han denominado como dioses 5.
Entre las fuentes etnohistóricas, pues hemos también identificado que durante la noche se ofrecía incienso 5 veces, ¿no? Es otro de los trasfondos. Y pues finalmente el trece está haciendo como una suma entre el ancho y el largo del edificio, es decir, entre el 8 y el 5. Y pues como suma nos da el 13, los cuales pues son los niveles de los cielos y además de que el 13 pues es el operador principal del calendario ritual llamado Tonalpohualli, porque pues es un calendario el cual está constituido por 13 números con 20 signos. Entonces, el 13 es el denominador común de todos los ciclos para el calendario ritual y también para el calendario solar. Lo interesante aquí es que si sumamos las 4 medidas del edificio, es decir, si sacamos el perímetro a partir del módulo, pues nos da 26. Si el 26 está conformado y está representado en el edificio A, en el lado extremo del lado poniente, perdón, tenemos al edificio C, el cual, siguiendo la teoría de la simetría, pues estaría también sí, resultando el 26, ¿no? Entonces, entre los dos nos está dando el ciclo de 52 años. Este es una fotografía del edificio C, como les comentaba, pues aún sigue bajo tierra, solamente tenemos pues parcialmente este, descubierto lo que es el pórtico y la parte del templo interna. El resto la tenemos pues todavía bajo el gran talud de relleno que se usó para desplantar el siguiente nivel constructivo del basamento, que es el nivel 6. Para no modificar pues el resto de la arquitectura, pues fue que se quedó así. Y en este caso, les presento esta otra parte para poder hacer lo que les comento, que si tenemos el edificio A en el lado derecho de esta imagen, pues ahí tenemos el número 26 materializado como edificio, junto con el edificio C, que pues desde luego debieron funcionar al mismo tiempo, pues ahí tenemos que son ya el número 52 y sabemos que el número 52 pues es importante para la cosmovisión mesoamericana prehispánica, porque pues el ciclo de 52 años habría sido materializado en la arquitectura y es importante porque cuando el calendario solar llamado Shupowali, que es de 360 días más 5, también llamado 5 días Nemontemi o días oscuros, y el Tonalpohualli, el calendario ritual, que consiste en 260 días, van a coincidir una vez más en la cuenta cada 52 años. Entonces, es por eso que es muy importante también este ciclo, el cual le llaman pues ciclo nuevo, año nuevo, del fuego nuevo, y el cual pues los investigadores pues han desglosado numerosas teorías a partir de ellas, ¿no? Pues para ir concluyendo, pues es que el edificio de Cacaxtla se puede ahora decir que fue diseñado a base de rasgos geométricos, los cuales los comenté anteriormente. Tenemos una relación perfecta entre un todo, en este caso entre el edificio A y cada una de sus partes arquitectónicas, desde sus medidas y materialmente una proporción entre ellas. Y también tenemos el uso de un sistema modular para obtener estas medidas y también para el dimensionamiento final del templo. Tenemos el empleo del sistema antropométrico para designar al módulo. Tenemos también los números del calendario ritual que fueron pues, obtenidos a partir de él para poderlo duplicar esas veces en las medidas del edificio. Y esto pues nos está indicando sobre todo pues lo que propongo como un ingenio artístico mesoamericano pues de esta manera tenemos de manera pues lógica, digamos en un lenguaje lógico, pues un espacio con belleza, un espacio bello. Y el término que les comento que se puede optar a partir de estos estudios, pues sería el de arquitectura mesoamericana perfecta, que pues es uno de los temas de desarrollo para siguientes investigaciones. Y una vez que se habló de estas
pues conclusiones muy breves, pero pues generales, pues quedan todavía algunas perspectivas por atender en siguientes investigaciones y dudas que surgen a partir de estos estudios. Uno de ellos, pues, sería el desarrollo arquitectónico, los momentos constructivos y lo que implica también el sistema constructivo de la Plaza Norte del nivel 5 del Gran Basamento de Cacaxtla, que pues bueno, como les comentaba, pues a partir de las medidas, pues uno ya estando en campo y entrado en las diferentes mediciones, pues ya le resulta a uno más dudas y en este caso pues era el del desarrollo arquitectónico, que si bien les presenté pues una primera parte, sería ya el desarrollo final en otra investigación para obtener es el desarrollo arquitectónico final, al menos del nivel 5 y de la Plaza Norte. El proceso también de la construcción de la Acrópolis, pues nos brinca, o sea, llama mucho la atención cómo es que se fue consolidando los niveles anteriores, porque desde luego, pues les hablo que es el nivel 5, es decir, tenemos 4 niveles anteriores de lo que fue de lo que es el gran basamento de Cacaxtla y nos llama la atención, pues, cuál fue el sistema de relleno empleado en el caso del nivel pues anterior, el nivel constructivo 4, cuál fue el sistema de relleno empleado, la construcción de las plataformas, desde donde desplantaron las terrazas y a final de cuentas el terraplén que dio nivelación al nivel 5. Con todo eso, pues estamos hablando de consolidación de conjuntos arquitectónicos completos, ¿no? Y bueno, también pues el análisis geométrico en otros casos de estudio, así como se hizo en el edificio A, pues seguirlo haciendo en otros casos de estudio, pues primero dentro de Cacaxtla, que si bien ahora se hizo en el edificio C y el pórtico F, pues quedan aún más edificios, templos, plazas y otros pórticos, ¿no? Entonces también es interesante cuando se haga la recopilación de medidas, primero dentro de Cacaxtla, pero ojalá que hubiera la oportunidad para hacerlo en otros sitios arqueológicos y la recopilación o el comportamiento de estos datos entre Cacaxtla con otros, pues nos estaría indicando posiblemente algún sistema de diseño local, si es que solo fue con Cacaxtla, probablemente pudo haber sido una interacción, si es que se identifica en otro sitio, pues pudo estar hablando de una posible interacción con Cacaxtla o bien quizás sea alguna práctica mesoamericana de la región, o dejémoslo como práctica regional dependiendo de los alcances donde haya llegado esta medida. Y pues bueno, el comportamiento de estos datos, como les comentaba, en otras áreas de Mesoamérica y posiblemente también en otros periodos. Recordemos que pues esto es un caso del epiclásico, podríamos aventurar en otros edificios de otra fuera de la cronología. Y pues bueno, son algunas de las referencias que si alguno está interesado, pues se pueden tomar para futuras consultas. Y bueno, pues eso fue realmente la ponencia que preparé para ustedes. Espero que haya sido de su agrado y pues muchas gracias por la atención y la invitación. Perdóname, estaba aquí en el chat, Muy bien, escribiendo maestra. para ver si gustan, comentar o escribir o Muy solicitar bien, abrir maestra. su micrófono. También algo que te quiero decir a ti y a los que están acá es que la conferencia se está transmitiendo también, bueno, en YouTube, porque ahí queda Gracias. en el canal de videoconferencias de la facultad, por si quieres compartirlo después, que yo creo que sería muy útil. Recuerda Muchas gracias. que te dijeron que lo compartas con gente de arquitectura, ¿no? Muchas Para- gracias, maestra. Bueno, Cristal Bustillos, que está aquí en la sala, dice, buenas tardes, un tema muy interesante, excelente. ¿Alguien más Muchas gracias. quisiera decir, comentar algo? Parece que no, ¿verdad? Bueno, por ahora, pero Muy no bien, te por preocupes, ahora. sale. Bueno, yo quería, no sé, como comentar y también, recuerdo que cuando vi tu tema, me pareció súper interesante en el sentido de, si bien es algo estético, pareciera, de pronto también en el desarrollo teórico tú mencionabas cómo lo estético también puede significar en el ámbito, pues, del diseño, del urbanismo, control, de alguna manera, ¿no? O sea, control Así es. no.
por política dura, ¿no? Ok, Pero control de, pues sí, o sea, tener como control del espacio, control, manejo incluso pues de la imagen, ¿no? De la gente que habita un determinado espacio. así es. Y en ese sentido me parece súper interesante que si bien, por ejemplo, pues se habla pues de un diseño perfecto en cuanto a dimensiones, en cuanto a el aprovechamiento máximo del espacio por todo lo que nos decías, las medidas perfectas, cómo es el cálculo proporcionado al siguiente, a la extensión. Eso también te deja ver, pues bueno, que había toda una planeación previa de cómo iban a ser los espacios, ¿no? Así es. Sí, está hablando de un sistema, por eso la propuesta del término de arquitectura, pues perfecta mesoamericana, porque desde ahí nos está hablando, pues en este caso, del anteproyecto previo a llegar y consolidar y levantar muros y techos y todo lo que lleva el edificio, pues está haciendo, o está dejando ver que los prehispánicos tuvieron este anteproyecto que dije, justamente que pensaron en la dimensión final, cuánto sería el espacio, cuánto llegaría, hasta dónde. Y lo que me parece muy interesante, maestra, y que le agradezco que tome, es lo de justamente cómo se va restringiendo el espacio, porque tenemos, pues sí, una gran plaza que fue la que constituyó el nivel 5 del gran basamento, pero como a partir de la gran plaza que estaba delimitado, bueno, como propuesta también, por cuatro pórticos, largos pórticos, de hasta, me parece, 8 metros. Entonces, a partir de ahí, cómo se fue restringiendo esa zona. Para llegar a lo que ahora vemos, que solamente es el edificio A del lado pues, oriente y el edificio C del lado poniente. Entonces, es muy interesante cómo los mismos prehispánicos fueron haciendo pues, si fue en un inicio crecimiento, pero luego llega un momento y es lo interesante, el por qué deciden, después de haberse expandido todo lo que quisieron y todo lo que pudieron, porque pues al final de cuentas era pues el gran basamiento y era suyo, cómo a partir de ahí o qué fue lo que les indicó, algo sucedió que empezaron a cerrar el edificio en vez de que se expandieran más y más, claro, ya no había en distancia hacia dónde, pero ahora para no ampliarlo se cierra el edificio y la gran plaza que teníamos como un cuadrado se fue haciendo cada vez más pequeña hasta tener solamente dos pórticos, tres si consideramos el mural de la batalla, pero se hace esta restricción del espacio a solamente darle visibilidad y darle nada más importancia a lo que es el edificio A y el edificio C. Es muy interesante también que en el edificio C pues no se tienen pinturas murales. Esto pues nos llama la atención porque desde luego quiere decir que en algún momento el mismo edificio A del que les tuve la oportunidad de hablarles tampoco tenía pintura mural. Entonces no tenía la pintura, estaba justo como el edificio C y fue por algo que decidieron que a este edificio se le iba a agregar el crecimiento que tuvo al interior, como las mochetas, como los muros, como el muro que impide pues el acceso directo entre pórtico y el interior, y además se agregaron motivos pues iconográficos, estilísticos, y digo, pues no es cualquier trabajo que estas pinturas, que es las jambas, las pinturas que están haciendo la fachada y además la quinta pintura mural que está al fondo, y pues con rasgos, además con un lenguaje pues militar, religioso, como lo vemos al fondo de la diapositiva, pues el hombre jaguar está sosteniendo pues su gran cetro de obsidiana y además alado y pues lo que es un guerrero, ¿no? Entonces está dando un lenguaje pues militar, que creo que es resultado de conflictos pues seguramente políticos, administrativos que está pasando durante el epiclásico en la región. Entonces es muy interesante el tema y le agradezco que lo haya rescatado. Es que me parece un tema súper interesante, ¿no? Incluso lo que tú nos presentabas así como pues el contexto, desde el análisis teórico y desde por qué decides, bueno, cómo no es un número caprichoso de alguna manera, que incluso este es
número que es frecuente en diferentes contextos, incluso en diferentes culturas. Me parece también bien importante lo que ahorita estabas también desarrollando, o sea, tu propuesta, por ejemplo, es para el análisis arquitectónico, pero también nos contextualizaste de que, pues bueno, otras personas lo han utilizado en el análisis de esculturas, incluso Sí, ahora mismo con lo que nos mencionabas del mural y por lo que, pues bueno, a lo mejor no en presencia, yo no lo conozco en persona, pero por lo que se ha visto en imágenes, o sea, pinturas también muy bien proporcionadas en el así sentido de es. dimensiones, ¿no? Que seguramente también para el diseño como tal, pues de este dibujo, de esta representación, debe haber también un cálculo, ¿no? O sea, como tú dices, de pronto es un mensaje que si bien pues no necesita, bueno, yo siempre he pensado que para la guerra no necesitas que te pongan un cuchillo en la espalda, ¿no? Muchas veces el hecho de que veas un espacio imponente o Así un es. gesto Así o es. incluso te cierran la puerta de manera, pues no sé, muy simbólica, ya te hace sentir, bueno, aquí no tienes, o sea, cabes, pero con ciertas restricciones, ¿no? Y Así es. eso me parece también bien interesante de lo que tú estás proponiendo. Sí. Eh, Tú dime, por ejemplo, ¿qué sigue? Por ejemplo, yo sé, ahora que estás trabajando, bueno, nos decía tu currículum, porque igual seguramente como eres muy inquieto, pero ahorita estás en La Quemada. ¿Tienes como pensado utilizar esta parte de la geometría en hacer algunas observaciones de lo que pasa acá? Sí, sería la propuesta, así como pues se hizo en el edificio A en Cacaxtla, pues fue a partir también del proyecto de restauración y de consolidación en el Gran Basamento. Entonces, a final de cuentas, pues como les comentaba a inicios de las diapositivas, pues es la justificación y la valoración de este análisis, pues reside también en que al momento de intervenir o tener un acercamiento con la arquitectura prehispánica, pues es un sistema de registro, pero también un sistema de análisis para los edificios prehispánicos y desde luego también se puede aplicar en contextos históricos coloniales, porque tenemos, pues sí, el acercamiento, hacemos las medidas, hacemos el levantamiento finalmente de un edificio o de algún conjunto, ojalá que se hubiera la oportunidad de todo un conjunto y a partir de ahí, pues es de que se tiene ya, en primera instancia, pues ya el trabajo de lo que es el registro del estado de conservación de los edificios, ¿no? Desde ahí ya es numeroso, creo que ya es un aporte significativo, pues en términos arqueológicos y también pues de conservación y de registro, desde luego, pero también tenemos pues para posibles trabajos en gabinete o futuros pues este registro y a su misma vez el análisis que se puede aplicar a partir de esta metodología, pues se toma las medidas, se toma la posible trasfondo geométrico, numerológico, y a partir de ahí se pueden hacer otras proyecciones. Lo interesante también es cuando llegamos a un sitio y que de pronto solamente tenemos, pues, o en la mayoría de los sitios tenemos solamente los arranques o cimientos de muros y dices, híjole, ahora cómo le voy a hacer con esto, ¿no? O sea, ¿qué es esto? ¿Qué había aquí? Eh, Afortunadamente, pues uno de los aportes también que tiene esta metodología es que con este levantamiento podemos hacer las proyecciones y nos puede indicar incluso el límite, por ejemplo, no sé, de alguna plataforma, de algún terraplén o de algún conjunto como tal, ya hablando de algún templo, posiblemente si es un pórtico, podemos ver a lo mejor si hay una diferencia entre el pórtico, el espacio de receptáculo con el interior del templo y ahí a partir del registro que se hace previo y ya aplicando el análisis y la metodología, pues podemos identificar crecimientos o dimensiones finales de los edificios. Entonces, en esta ocasión espero poder tener la oportunidad para hacerlo en el sitio arqueológico en La Quemada y si no, pues ojalá que se pueda dar en otros sitios, ¿no? Donde haya oportunidad. Sí, igual, bueno, como son sitios y dinámicas de cultura diferente, pero yo creo que sería bien interesante porque me parece lo que tú mencionabas, que esto de la estética, la planeación, todo lo que implica
como, pues bueno, el conocimiento del espacio, de cómo sacarle provecho. Incluso yo creo que hasta las orientaciones, todo eso está muy bien programado porque evidentemente, por ejemplo, ahora, ¿no? Que lo vemos de que hace un montón, bueno, de calor Sí, o lluvias o cosas así, o así estas es, personas aprovechaban pues la orientación para ventilarse, para así es. calentar sus casas, ¿no? Iluminarlas, un montón de cosas. Entonces, seguramente, si bien algunas metodologías no se pueden copiar tal cual, que Ajá, eso hay que recalcárselo a los chicos, porque que son estudiantes, tú nos presentas sí, una propuesta y no esta propuesta exactamente o sea, digo, la voy a aplicar lo más que pueda, pero así como tú nos presentaste, tuviste que revisar dónde existía la así es, geometría aplicada, así es, las variantes y luego generar una posibilidad para tu espacio, ¿no? así es. Que no, bueno, como yo siempre les digo, se ve súper genial, ¿no? Así Sí, presentado ya se ve súper bonito. sí. Este, parecía que no te costó trabajo realizarlo porque lo dominas súper bien, pero acá Costó bastante tiempo, Ajá. sí costó bastante tiempo, bastante horas bajo el sol, uno se quiebra la cabeza pensando en diferentes opciones, posibilidades, proyecciones, buscarle otra vez y luego regresas y me faltó una esquina y otra vez regresas, entonces sí es un trabajo, eso sí, un poco meticuloso y sí, sí, sí se lleva su tiempo, sí, un poquito de paciencia, pero los resultados pues ahí están. Y maestro, también me llama mucho la atención lo que usted mismo comenta de tener en cuenta cuando uno se hace el diseño arquitectónico, tener en cuenta factores medioambientales, como lo señalaba usted que decía, bueno, pues es que hay que buscar la salida del sol, la iluminación, que es uno de los conceptos que hasta la actualidad, pues en teoría los arquitectos para el diseño de las casas, habitaciones, edificios, pues se guían, ¿no? La salida del sol donde está, si queremos un espacio iluminado, pues tiene que estar orientado hacia tal lugar. Son a lo mejor conceptos que para casos prehispánicos, pues pareciera que damos como por sentados o que dijéramos, no, claro que sí, lo buscamos, pero son cosas, son conceptos que hasta la fecha se siguen empleando y es otra rama de investigación que en este caso, pues ya por tiempo no plasmé, pero también hay estudios arcoastronómicos, la orientación, lo de o sea, qué otros, hasta cerros, u otros elementos, pues así topográficos nos están indicando el porqué de la ubicación de los espacios. Es muy interesante que lo mencione porque, pues, evidentemente se presta también, numerosos edificios prehispánicos para estos estudios y estos análisis y que también enriquecen a final de cuentas la investigación arquitectónica mesoamericana. Y pues de pronto es que, bueno, seguramente tú como arqueólogo y los que trabajan de cerca con, pues bueno, con estos materiales, con los contextos, eh, con varias cosas, pues bueno, van viendo las dimensiones y la capacidad que tenía, o sea, las dimensiones de necesidades que tenía la gente, de cómo las atendía, de cómo de pronto pareciera, no sé, nosotros vemos, pues esto, vas a un sitio arqueológico como visitante, ni siquiera lo digo como arqueólogo, ves esas construcciones magníficas con un montón de detalles y demás, pero de pronto, bueno, no te imaginas que en la Sí, práctica no, hay todo esto, ¿no? Que tú nos estás comentando. Obviamente alguien que pensaba cómo hacerlo, que había, claro, hacía pruebas seguramente, ¿no? claro, Incluso lo que nos comentas, esto de cómo, si, cómo en una primera, o sea, en un primer momento, y obvio por tiempo no lo comentaste, pero en tu tesis hablas de las diferentes, ocupaciones o fases constructivas que puede haber en un espacio. Y aquí no lo mencionabas un poquito lo de la plaza, o sea, cómo de pronto al principio era pues un espacio más grande, más abierto y cómo de alguna manera va transformándose, pero esto también implica transformaciones del grupo, ¿verdad? O sea, sí es. evidentemente algo, como tú decías en las preguntas que te hacías,
algo está pasando que le toma a la gente, a la gente, a tomar estas decisiones, ¿no? O sea, Así es. ¿por qué decido hacerlo más chico? Así es. ¿Tú qué Y digo, crees? Ajá, bueno, dime, dime. Ajá. no, sí, o en su defecto le voy a decir, o a lo mejor o hacerlo más grande, salirse del mismo espacio y desarrollar otro lugar pues de reuniones o de centros, ¿no? O sea, así como se hacen pequeños, también se pueden expandir. Aquí lo curioso, pues precisamente es de que durante el Epiclásico, y es una práctica que tuve la oportunidad de observar también en Xochicalco, pues también son espacios que se van reduciendo, o sea que tenemos pues si bien un terraplén como inicio para nivelación del espacio, a partir de ahí se forman pues los conjuntos arquitectónicos, pero es bien curioso cómo a partir de teniendo ya la plaza abierta y tú dices, bueno, está todo perfectamente dimensionado, empiezan a cerrarlo y empiezan a poner muros internos, muros de diferente, o sea que son construcciones que corresponden a otros sistemas constructivos, lo cual nos está indicando pues diferentes momentos de ocupación o momentos constructivos de un espacio y así con el uso de diferentes materiales pues nos está indicando también momentos constructivos y posiblemente que deja más preguntas justamente eso, si son espacios empleados para otras funciones, que cambie la función en determinado tiempo de un espacio, o si simplemente se está limitando el acceso para personas, si a lo mejor ya solamente es una persona la que lo accede a él, o sea, sí surgen más preguntas y teorías a partir de justamente estos fenómenos. Pues eso es algo que, qué bueno que lo mencionas, porque yo creo que muchas veces cuando estás pues empezando y que eres estudiante, crees que cuando planteas una investigación realmente vas a lograr resolver algo y vas a concluirlo, ¿no? Pero como bien dices, o sea, muchas veces pues lo que generas es más dudas y no está mal, porque están Ah, saliendo pues más datos, ¿no? Incluso estás enterándote de nuevas metodologías que podrían vincularse con la tuya y algo que me parece bien importante es esto que tú siempre recalcaste, es una propuesta, ¿no? Y en el campo de la arqueología yo creo que como profesionales debemos atrevernos a hacer propuestas, a exponerlas, a publicarlas, ¿no? Y decir, bueno, esta es mi propuesta así es, y me parece súper padrísimo que nos estés compartiendo una propuesta tan original, tan pues bueno, también planteada, como tú dices, no son enchiladas, no está fácil, o sea, pero tampoco es imposible, ¿no? O sea, tú nos pasas, o sea, quien quiera, pues, consultar su tesis, obviamente en la tesis viene más desarrollado el método, ¿verdad? Entonces, en así ese es, sentido, pueden replicar, acuérdense, pues, adaptar la metodología a, pues, sus contextos y pues lo genial del mundo arqueológico es que es un mundo chiquito. También pueden contactar a Edwin y decirle, o sea, pedirle la receta más de cerca, ¿no? Pues no sé si quieras, bueno, aquí en la sala alguien quisiera hacer una pregunta, un comentario, algo particular. Somos poquitos ahorita por esta hora y como somos espacio universitario, casi como que todos están terminando semestre. claro, Pero te digo que en YouTube se está atrás, bueno, se va a quedar. gracias. Entonces, esperemos que ahí te hagan comentarios. Perdón por la voz, es que aquí No, el, no se el preocupe. calor, el frío, todo te transforma. Sí, Bueno, pues ya para cerrar casi, me gustaría pues entonces que nos dejaras una reflexión de, no sé, de tus aprendizajes, de lo que quisieras decirle a lo mejor desde al estudiante que va a empezar un proyecto y que de pronto tiene los mil miedos, las mil dudas, o decirle a Edwin que empezó y que ahora lo ves en perspectiva de, mira, si hubieras sabido que esto iba a terminar así, lo hubieras hecho, no sé, algo que tú quieras, compartirnos como experiencia. claro. Pues este tipo de metodologías aplicados y una vez pues sí ya viendo los resultados pues sí te da
pues satisfacción el hecho de saber que a lo mejor lo que tú tenías al inicio como una simple pregunta que pareciera, pues, perdón, o sea, que una palabra burda, una palabra que tal vez dijeras es algo tonto de pensar, es algo que tú dijeras, tal vez estoy siendo demasiado, pues, básico, podemos decirlo en esa pregunta, pero a partir de esa pregunta que uno tiene, pues, poder ir puliendo o surgiendo más dudas o hacer las preguntas más específicas, que creo que, bueno, como comentario para las generaciones futuras de arqueólogos, pues es eso, o sea, no tener el miedo a hacer las preguntas. Claro, a lo mejor en algún momento son preguntas, pues como les digo, un poco pues básicas, pero nunca hay una pregunta realmente básica, sino que a partir de esa pregunta sacas más, ir puliendo preguntas ya cuando lo plasmas en un proyecto de investigación o en un tesis, tesina, pues bueno, ya haces una pregunta donde desde luego se consideren objetos de estudio, cómo lo vas a hacer, a partir de qué, para qué, por qué y el trasfondo que puede tener la valoración de esto. Y como reflexión, pues sería que pues lo que a mí me dejó todo ese trabajo, pues fue desde luego muchísima enseñanza, que creo que pues esto es solo la primera parte del proyecto, o sea, de investigación. Realmente a partir de aquí van a surgir muchas más, pero pues como a manera de reflexión sería pues esto, seguir haciendo preguntas respecto a lo que pareciera que ya está dicho, pero realmente no lo está. O sea, podemos tener ya una teoría, pero podemos pues resignificar las teorías, buscar otras preguntas que puedan darle otro sentido, otra visión o encaminado hacia otra parte, como pues fue en este caso, si bien teníamos ya el registro de la arquitectura y teníamos ya levantamientos y tenemos ya que pues es el templo A, bueno, en el caso específico de esta ocasión pues es el caso A y perdón, el edificio A y es el templo de los guerreros y dejémoslo así. Pero pues, ¿qué nos está indicando el templo de los guerreros? Desde luego, pues, se está utilizando ese nombre a partir de los guerreros que tenemos aquí, pero pues tenemos más todavía. En este caso, si bien mucho, es algo que muchos me decían, no vas a hablar de las pinturas, digo, porque pues está el edificio y están las pinturas, ¿no? ¿Por qué no tomas el tema de las pinturas? Pero pues precisamente es otro tema, o sea que en este caso pues solamente iba encaminado al diseño arquitectónico, ni siquiera como tal el edificio, sino el edificio es por el hecho de estar, sino lo que hubo antes de que llegara ese edificio, es decir, el diseño que se empleó para poderlo realizar. Y digo, tal vez también muchos me han dicho es que eso ya es geometría, eso ya es matemática, eso a lo mejor ya está es arquitectura, pero a final de cuentas, el valor del trabajo, pues, es que está haciendo en un edificio, pues, prehispánico de competencia arqueológica y además que el trasfondo y el análisis y los resultados que puedes obtener de este edificio pues lo vas a obtener a partir de las teorías arqueológicas, antropológicas y de las fuentes etnohistóricas, que son estudios que realiza desde la parte arqueológica y pues lo plasmamos como resultado y como entendimiento de este edificio a partir del marco conceptual, que como arqueólogos pues tenemos las herramientas para poderlo abordar, desglosar y aplicarlo al edificio. Entonces, pues esa sería la reflexión y ojalá que haya interesados y pues aquí estamos a la orden, maestra. Pues muchísimas gracias, Edwin. De verdad, creo que temas como estos, o sea, le dan cabida a muchos chicos que de pronto, ven, pues bueno, en la arqueología como esta lejanía de las ciencias duras o del dato, digamos, medible, por decirlo así, que hay muchas variantes, ¿no? Está la arqueometría y demás, pero esto que mencionas de la geometría y de cómo se puede ver otro aspecto de la arquitectura, no solamente las etapas constructivas, sino más bien otros aspectos del cálculo, de pronto incluso bueno, como decía, son partes, no va lo ingenieril como tal, pero es ese pensamiento de cómo lo voy a diseñar, cómo lo voy a planear, me Así es. parece súper relevante. Entonces, yo creo que pues les das pauta para generarse nuevas preguntas y eso es lo que busca este espacio, ¿no? Que vean los arqueólogos que están en otras partes, que hay pues diferentes
formas de hacer arqueología, metodologías que se están trabajando, que se están aplicando, que se pueden ajustar y que nos pueden ayudar a dar pues lecturas diferentes, ¿no? Otra vez te agradezco que hayas estado acá. Espero que no sea la última vez. Y pues bueno, a todos los que estuvieron con nosotros y a los que van a ver esta conferencia, espero que la compartan, que la aprovechen, que busquen la tesis y que pues sigan haciendo investigación. Y los vemos el jueves dentro de 15 días. Les doy la fecha para que nos acompañen, por favor. Ya es el cierre de este ciclo, de este semestre, no para siempre. Ok, Es el 5 de junio y vamos a tener bueno, a Josué Lozada que va a hablarnos de Mesabac y bueno, va a venir con un grupo de estudiantes que están trabajando los materiales y haciendo análisis de diferentes cosas que salen en ese contexto con acuático, selvático y demás. Entonces, ojalá que podamos verlos por acá. Ojalá, Edwin, que tú también pudieras acompañarnos, pero si no, pues ahí queda grabado para que lo veas cuando gustes. Sé que trabajas y por eso te agradezco también el tiempo. Y pues bueno, nos vemos. Muchas gracias al equipo de videoconferencias que siempre nos ayuda y a todos los que estuvieron. Pues así nos es. vemos en las próximas. Sí, Cuídense. muchísimas gracias por la invitación y una vez más, gracias a la facultad y a la universidad por la invitación y el espacio y las facilidades. No, pues gracias a ti. Aquí es tu casa cuando gustes. Aquí tienes un espacio. Bueno, Gracias, cuídense maestra. mucho. Hasta Que estén luego. bien. Hasta luego. Gracias. Ay, ay, ay. ¿Y ahora aquí cómo le hago?